Muy bienvenidos otro día más a otro programa, el quinto de la serie que estamos repasando, leyendo el libro a los Efesios. Vamos profundizando, vamos entrando en las particularidades de este libro extraordinario que tiene un mensaje no solo para la iglesia de aquel tiempo, sino también un mensaje para nosotros en la actualidad. Seguimos utilizando la Biblia, seguimos utilizando lo más posible el contenido del texto para poder aproximarnos mucho más a lo que realmente importa de su lectura. Comenzamos orando. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Agradecerte el privilegio de ser hijos tuyos, darte las gracias por ello, Señor. Vamos a abrir tu palabra, vamos, Señor, a preparar nuestro corazón para que tu Santo Espíritu nos dirija en aprender a leer bien este libro. Gracias por todo lo que tú nos das y nos bendices. Ayúdanos, Señor, a poder encontrarnos contigo a través del texto, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues como os comentaba, estamos en el capítulo 5 ya, de esa estructura que estamos tomando como base para nuestra reflexión. Y el tema de hoy es uno en el ungido, es decir, uno en Cristo. Y vamos a ir profundizando ya más en algunos de los temas fundamentales, aunque, como recordáis, estamos desarrollando, acabamos de decirlo, una temática a partir de una estructura literaria. Como decíamos al principio, los aspectos literarios de un texto forman parte de la cultura, forman parte de la forma de expresar, de sentir, de creer. En el tema de hoy, comenzamos uno de los aspectos fundamentales donde el apóstol va a presentar lo que vamos a llamar la tesis de unificación de la comunidad religiosa. Uno de los aspectos que más preocupó a Pablo, no solo en esta carta, sino en el resto, y que nos suele preocupar a nosotros, es cómo convivir con diferentes culturas, con diferentes formas de entender la vida, cómo vivir un mismo evangelio, aunque sea desde el punto de vista de la práctica diferencial. Por eso, esa tesis de la unificación la tenemos que ver con uno de los aspectos más importantes de la discusión que Pablo tiene de los problemas concretos con aquella comunidad. Hemos visto en capítulos anteriores los aspectos positivos y ahora vamos a entrar al primero de varios que vamos a ir viendo en sucesivos programas. Los temas en discusión. Uno de los problemas concretos que había en esta carta. Con lo cual, nos vamos a ir aproximando, como ya hemos comentado anteriormente, a uno de los porqués y para qué concretos de escritura de esta carta a los Efesios. El texto lo vamos a dividir, como siempre hacemos, en dos partes. Simplemente ya estamos acostumbrados siguiendo la lógica de cómo se estructuró los textos, las comas, los puntos y aparte. En el 13 tenemos un punto y aparte y en el 22 acabaríamos esta sección quinta del libro. La primera parte, los versículos 11 al 13, hablaba de acordaos cuando vivíais sin Cristo. Y aquí el apóstol va a presentar dos caras de una moneda. Y alguna debería de sorprendernos, como vamos a ver a continuación. Y finalmente, el capítulo 2 del 14 al 22, el apóstol nos va a hablar de que Cristo es la paz, ya lo hemos visto también en programas anteriores, pero también es la reconciliación. El apóstol va a manejar una idea que no solo fue para aquella época, como hemos dicho anteriormente, sino que sirve para cualquier momento de la historia del pueblo de Jesús en la tierra. No tenemos que vivir todos los principios del Evangelio inalterables, no tenemos que vivirlo de la misma forma. Ahí entran las culturas, las procedencias. Por eso, la actualidad de este libro va más allá.
de los 2000 y algo años que hay desde entonces hasta hoy. Recordando, acordaos cuando vivíais sin el Mesías. Y dentro de esta parte, ya que es una parte ya más compleja dentro del libro, situación de los gentiles sin Cristo desde el punto de vista de un judío. Esto es importante, porque normalmente los autores que podemos consultar lo intentan hacer desde el punto de vista del mundo greco-romano. E incluso algunos se aventuran al mundo grecolatino. Pero en realidad ese no es el contexto. Los creyentes del primer siglo no tenían a Roma como un punto de referencia, sino que la discusión se basa en cómo veían los judíos a los que no lo eran por nacimiento. Y después de presentar la situación, la segunda parte, el versículo 13, nos va a decir, por Cristo ahora estáis cerca, ya no estáis lejos. Comenzamos el análisis de los textos. En primer lugar, recordar que en el trasfondo surge la idea de quién es el pueblo de Dios. Un tema debatido a lo largo de los siglos y siglos. Por eso los versículos 11 y 12, a modo de introducción o preludio, que establece el texto, el apóstol va a exponer lo lamentable condición que tenían los no creyentes antes de conocer a Jesús. Esta va a ser una idea bastante importante. Y dice, recordar pues que vosotros. Aquí en el primer lugar Pablo no se identifica, se identificará después. Recordar pues que vosotros, paganos, en otro tiempo por nacimiento, y considerados incircuncisos por los de la circuncisión, esos que llevan en su cuerpo una marca hecha por manos humanas. Aquí el término incircunciso y circuncisión es sinónimo de pueblo pagano y de pueblo judío. Como punto de partida para ver, como decíamos, desde el punto de vista clásico judío, cómo veían a los no nacidos dentro del pueblo de la alianza. La circuncisión era de los cantidad de mandamientos que tenía la tradición oral judía, era el primero. Estaba puesto en primer lugar, porque se consideraba el signo de pertenencia al pueblo de Dios. Y dice, estabais en el tiempo, es decir, en el tiempo pasado, en el tiempo de desarrollo de las competencias humanas, kairos. Estabais viviendo, por decirlo de alguna manera, en vuestro tiempo, no en el tiempo de Dios a través de Cristo. Es una forma muy, muy importante, muy bien definida por parte de Pablo. Sin derecho a la ciudadanía de Israel. Es decir, sin derecho a ser miembro del pueblo de Dios. Ajenos a las alianzas portadoras de la promesa. La promesa a Adán y Eva, la alianza con Abraham, la alianza del Sinaí. Todo ello enfocado al plan de salvación. No olvidemos que la alianza siempre está representando el plan de Dios para salvar a la humanidad. Sin derecho por exclusión judía. Hay un texto fundamental que a lo largo de los siglos, desde el Sinaí hasta la época de Jesús, fue perdiendo fuerza por una mala interpretación. Los descendientes de los que salieron de Egipto llegaron a pensar que ellos eran pueblo de Dios por exclusividad y que el resto no tenía derecho a la salvación. Por eso, el apóstol les recuerda que vivían sin la alianza y sin las promesas que se desprenden de ella. El apóstol sigue diciendo, pero ahora. Esta es una expresión preciosa, que es como si
una idea la volviésemos 360 grados sobre sí misma. Es una figura muy bonita en los textos griegos bíblicos. Dice, pero ahora, es decir, vamos a volver al punto de partida. No al punto de partida que los había excluido, sino al punto de partida que los incluye en el proyecto de Dios. Pero ahora, en cambio, injertados en Cristo Jesús. De nuevo, el apóstol utiliza la preposición de sentido, de dirección hacia el interior de algo, que es Cristo Jesús. La gran novedad que el apóstol quiere decirles es que los siglos de exclusión por haber entendido mal a los profetas, por haber entendido mal los escritos de la Biblia o el Antiguo Testamento que había entonces, había excluido a los que no nacían como israelitas. Y sabéis, hay algo que los creyentes deberíamos tener en cuenta tanto entonces como a los de hoy. Si tú a alguien le dices que está excluido de Dios, si tú a alguien le dices que no tiene derecho a conocer a un Dios que todavía no conoce y que solamente lo pueden conocer a través de la experiencia del creyente, ¿estaréis de acuerdo conmigo? Que será muy difícil que acepten a ese Dios. Por eso dice, gracias a su muerte, ya no estáis lejos, ya no estáis alejados, sino estáis cerca. Y la frase fundamental es la que tenéis resaltada ahí en el texto. En Cristo Jesús. Porque nunca fue decisión de Dios que los gentiles no tuviésemos acceso al plan de salvación. Cristo, la paz y la reconciliación. Y aquí vamos a entrar también en tres pequeños aspectos que me gustaría poder reflexionar con vosotros, darles un matiz bíblico. Él es nuestra paz. No es la primera vez que va a aparecer el concepto, ya apareció en las secciones anteriores. Jesús vino y anunció las buenas nuevas. En este caso, el Evangelio eterno se convierte en verdad presente para la carta a los Efesios, en que los gentiles e incluso los bárbaros, que estaban mucho más alejados en la escala judía de la época, también son receptores y tienen derecho al Evangelio eterno. Y ya no sois extranjeros. Veis que la palabra paz, Irene, Shalom, es sinónima de extranjeros. Es decir, esos dos, la primera parte y la última, se complementan. Él es nuestra paz y también la es de los que no nacieron como hebreos, vivieran o vivamos en cualquier parte del planeta. Ese fue uno de los primeros grandes puntos teológicos de la carta que el apóstol Pablo está escribiendo. Porque Él es nuestra paz. ¿Veis? Aquí incluye ya a los incircuncisos, a los que no han nacido en el pueblo hebreo. Y Pablo se incluye, siendo hijo de la circuncisión en una primera etapa de su vida, y nos da una frase que necesitamos comprender desde el punto de vista del texto bíblico, ya que históricamente se ha traducido o interpretado de diferentes formas. ¿Cómo entender este texto? De los dos hizo uno, derribó el muro medianero, que es la hostilidad. ¿Cómo entender este texto? O el muro de separación, como dicen otras traducciones. En primer lugar, la cristiandad ha visto en muchos casos este versículo como que el muro medianero era la ley ceremonial. Hay muchos grupos que lo interpretan de esta manera. Hay otros que aventuran a presentar un sentido espiritual en el muro.
Es decir, el pueblo de Israel espiritualmente era elegido, los gentiles no eran espiritualmente elegidos. Pero hay todavía una tercera opción, entre todas las que hemos podido recoger del espectro. Otros hablan del impedimento que se había impuesto a los gentiles, impidiendo su acceso al templo. Si cogemos las tres en conjunto, nos daremos cuenta que estamos alejados de lo que podía pensar Pablo, habiendo sido judío y ahora hebreo, para utilizar la expresión el muro de separación o el muro medianero. En los próximos minutos vamos a intentar dar una explicación que pueda acercarnos a la realidad, aun sabiendo y siendo consciente que nuestras palabras no siempre tienen la capacidad de expresar los grandes conceptos de Dios para nuestra vida. Y finalmente, otros hablan de la ley como medio de salvación. La ley nunca fue para Dios un medio de salvación. Y sigue sin serlo. Decíamos en uno de los capítulos anteriores que Pablo supo manejar muy bien en su ministerio ese taburete de tres patas, que es la salvación. Supo manejar muy bien el concepto de pecado, supo manejar muy bien el concepto de ley y supo manejar muy bien el concepto de gracia, donde se apoya, donde se sienta la salvación del ser humano. Son estas cuatro interpretaciones la que se ajusta a la realidad del texto. Vamos a continuar viéndolo. Es posible determinar una aproximación puramente judía que nos ayudará a entender la situación. Analicemos el siguiente texto. Uno de los textos importantes que el judaísmo desarrolló a lo largo de los siglos después del exilio de Babilonia para justificar su exclusividad sobre el resto de los pueblos. Pero este aspecto, como acabamos de comentar, no está dentro de la ley, no está dentro de la Torá ni de la alianza. Una cosa es ser el tesoro de Dios sobre todos los pueblos para llevar el mensaje eterno, el mensaje de salvación, la verdad presente en cada época de la historia. Y otra cosa es entenderlo como exclusividad. Cualquier pueblo que entienda, me refiero a un pueblo religioso, que entienda la exclusividad separando de la misión, no está mucho más lejos ni más cerca de la alianza que lo estaban los judíos en el tiempo de Jesús. Y yo admiro profundamente al pueblo judío, pero ellos tienen que ser invitados a ampliar su visión, y lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí, porque era uno de los problemas que se convivía en la iglesia o en las iglesias que recibieron la carta a los efesios. Leamos el texto. Moisés recibió la Torá en el Sinaí. La transmitió a Josué. Josué a los ancianos a los profetas a los hombres de la gran asamblea, es decir, al Sanedrín de la época de Jesús. Y estos, hablando de los hombres de la gran asamblea, dicen tres cosas. Y aquí es donde vamos a encontrar la frase que fue utilizada por Pablo, que es lo que Jesús derrocó en la cruz con su resurrección. Primero, ser cautos en el juicio, suscitar muchos discípulos y poner una valla en torno a la Torá. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Si leemos el texto, este texto que pertenece a la tradición judía más pura, más exegética, nos dice que Moisés fue el primero en la tradición oral,
Veis que él recibió, es verdad que en el texto no aparece la palabra Yahvé, no aparece Dios, pero los demás la transmitieron. Es decir, en el siglo I, cuando esta frase tenía ya una implantación real, se pensaba que los padres, a través de la tradición, tenían la facultad de rodear a la ley escrita, el Pentateuco, con leyes extraídas de esa tradición para proteger el cumplimiento de la ley. Ese es, en la tradición hebrea, judía, poned una valla en torno a la Torá. En la cita encontramos sobre todo el concepto de ley del primer siglo. Esa idea que Pablo había aceptado desde niño, hasta que conoció a Jesús. Y se identificó de otra manera. Por lo tanto, la valla no significa la ley ceremonial, no significa una espiritualización, significa que los judíos excluían en el primer siglo, por la tradición oral judía, que si leéis los evangelios encontraréis muchas reflexiones de Jesús sobre ella. Excluían prácticamente a todo aquel que no fuese judío. Es verdad que hay unos aspectos que era el judío piadoso, que era el gentil que se convertía al judaísmo. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es que todos tenemos que convertirnos a Jesús. Vivir en Jesús el ungido. Recordar, el apóstol toma de su etapa de fariseo, toma la expresión poned una valla en torno a la Torá. Eso es lo que Jesús va a derribar. No habla de la ley en sí, no espiritualiza, no habla de que la prohibición de que entraran al templo, está hablando de esas leyes que daban la vuelta a los textos de la primera parte de la Biblia para protegerse ellos mismos de volver a infringir la ley que les llevó al exilio de Babilonia. Aboliendo. Y ahora ya lo tenemos claro. Aboliendo en su vida mortal la ley de los minuciosos preceptos. Es un texto traducido de la Nueva Biblia Española, porque me gustan mucho los minuciosos preceptos. El traductor de esta Biblia, Luis Alfonso Schockel, ha comprendido perfectamente que hay una diferencia entre la Torá que Dios transmitió a Moisés y el concepto de ley que había en la época donde se empezó a escribir la Biblia apostólica o Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué abolió Jesús? La tradición oral judía. Me gustaría invitarte a que reflexionases en este tema. ¿Qué debe de hacer un gentil para ser salvo? Saber la función que juega el pecado, la ley escrita y la gracia divina. Ese es el Evangelio eterno. Y dice que una vez que Jesús, en su vida mortal, en su ministerio, derribó, permitidme traducir, la ley oral judía, con los dos pueblos, creó en sí mismo una humanidad nueva, estableciendo la paz. ¿A qué se refiere exactamente el texto? Si el muro de separación era lo que dividía
al mundo para ellos en dos partes, eliminando eso, todos entramos, no por nacimiento, sino por elección, lo vimos al principio, entramos bajo la protección de Dios y la dirección de Dios a través de la alianza. Esa nueva humanidad es la que no hace discriminación por nacimiento, es la que no hace discriminación por raza o por lugar geográfico. Es la que da oportunidad a unirnos todos en torno a una figura, en Cristo Jesús. Por eso establece la paz definitivamente. En él ha reconciliado con Dios a ambos pueblos. Es decir, a los que provienen del mundo judío y las que provenimos del mundo gentil. Sin diferencias. Unidos en un solo cuerpo. Ha destruido así la enemistad. Es decir, todas aquellas leyes nacidas de una tradición humana, y lo digo con todo respeto, pero no lo aceptó, que invalidaba por nacimiento el acceso a la salvación. Jesús, con su resurrección, que implicaba todo lo que había hecho y existido desde que nació, ya no hay enemistades por acciones que no podemos elegir. Las enemistades se van a quedar por decisiones propias con lo que Jesús hace en nuestra vida, pero no por nacimiento, no por idioma, sino que el Evangelio eterno se predica a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La enemistad ha desaparecido. Para Dios nunca existió, para Jesús tampoco, pero era una realidad en el primer siglo. Y tal vez todavía pueda ser una realidad en algunos contextos religiosos de la cristiandad actualmente. Él ha venido a traer la gran noticia de la paz. La identidad judía no era el plan de salvación anunciado por Dios a Moisés en el Sinaí. La identidad era exclusivamente prevista por Dios en su plan para la humanidad, de que todos somos iguales y aspirantes a ser adoptados por Dios. El camino al Padre no es a través de la ley. El camino al Padre es a través de Jesús, de vivir en Jesús una experiencia diaria. Por eso, para que vosotros, los que estabais lejos, y también para los que están cerca. Ese es el camino de excelencia para llegar a la salvación. A mí me gusta pensar que rotas estas barreras, no tenemos ningún derecho a hacer diferencia entre los seres humanos. Provengan de donde provengan. Busquen el bien social donde lo busquen y como lo busquen. Si el mundo es de nuestro Dios, las fronteras son una invención humana. Unos y otros, gracias a Él, y unidos en un solo espíritu, tenemos abierto el camino que conduce al Padre. Permitidme hacer un pequeño énfasis en la palabra camino. Porque para la mentalidad de la época, y esa Pablo no la abandonó cuando pasó de judío a hebreo, camino significa la forma de vivir. Cuando se camina con alguien es porque se está de acuerdo. ¿Recordáis al gran patriarca? Y caminó Abraham con Dios. Pero hay un camino recto y hay un camino que no lo es. Y es el espíritu, un solo espíritu, unidos en él,
manteniendo las diferencias, manteniendo las particularidades, pero el acceso a Dios es para todos, sin excepción. Ya no sois, por tanto, extranjeros o advenedizos, sino conciudadanos de un pueblo santo. Sois familia de Dios. Qué importante es que nos demos cuenta. Dice, sois piedras de un edificio construido sobre los cimientos de apóstoles y los profetas. ¿Sabéis? Ese muro de separación que hacía la diferencia entre seres humanos estaba forjado en muchos de sus aspectos en una mala interpretación de los profetas clásicos. Isaías 53 fue interpretado de una manera diferente. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo la unión entre los que nacen en una parte del mundo y los que nacen en otra, con la paz de Jesús entre ellos y con un solo espíritu que los unifica. Es el mismo mensaje que predicaron los apóstoles y que predicaron los profetas, de donde Jesús, el ungido, es la piedra angular. ¿A qué se refiere la expresión piedra angular? Hay que trasladarse a la época. ¿Sabéis? Las casas, que no eran muy altas, se edificaban a través de un radial de 4 puntos, donde se ponía una gran piedra en el centro. Por eso se llama piedra angular, de la que partían los 4 radiales de la casa. La casa se sostenía por el peso de esa piedra. Ese ejemplo, que le es muy válido a Pablo, dice que en la experiencia cristiana, en el edificio de la fe de tu vida y de la mía, esa piedra es Jesús, la que sostiene, la que le da seguridad y estabilidad a nuestra vida como creyentes. Apóstoles y profetas son 2 grupos de servidores de Dios que anunciaron al profeta, que anunciaron a Jesús, que anunciaron al Mesías, en la que todo el edificio queda ensamblado y va creciendo hasta convertirse en el lugar de encuentro de los santos con Jesús. Un solo pueblo, una sola alianza, alianza de salvación, un solo espíritu y un solo proyecto de salvación para toda la humanidad. Y el templo es el lugar de encuentro. En esta época ya estaba, Jesús estaba en el santuario celestial, pero el apóstol sigue teniendo la idea, que me parece extraordinariamente inteligente, de que en el templo es el lugar donde se hacía presente la visión y presencia de Dios encima del arca del encuentro, el arca de la alianza. Y eso va creciendo, va en aumento. Y finalmente, en el que también vosotros os vais integrando hasta llegar a ser, a través del Espíritu, la casa en la que habita Dios. Con esto no se sustituye el santuario. Hay libros en la Biblia que hablan del templo celestial. Pero en la tierra, la casa de Dios es el lugar donde el Espíritu Santo hace que Dios pueda habitar de forma individual, en primer lugar, en el corazón de cada creyente, sea del origen que sea y provenga del lugar que provenga. Me gustaría, para finalizar el programa de hoy, que fuésemos conscientes de que han desaparecido todos los muros de separación por nacimiento, por raza, porque el Evangelio eterno, a través de culturas temporales, tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
y no se puede hacer diferencia. Porque Jesús eliminó el muro de separación de aquella época en una época concreta y con un sentido concreto. Pero no revivamos nosotros hoy otro muro de separación por el idioma, la cultura, el color de la piel, el rasgo de los ojos. Jesús trajo la paz para toda la humanidad. Y tú y yo somos instrumentos para que esa paz sea una realidad en la mente de todos aquellos que quieren seguir a Jesús y que aceptan el Evangelio eterno a través de la verdad presente del siglo XXI. Te invito a que reflexiones en ello y no te olvides, la paz puede venir solamente de Jesús, no de otra situación. Así llegamos al final del programa de hoy y nos emplazamos para el siguiente, donde llevará por título los versículos del capítulo 2, del 11 al 22, uno en el ungido. Será el tema que nos ocupe en una próxima ocasión. No te lo pierdas. Estaremos juntos y agradecidos al Señor por poder compartir estos momentos especiales. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y traiga la paz a tu hogar, a los tuyos y a los que te rodean cada día en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.